Bienvenidas y bienvenidos a Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novago, el punto de encuentro de la innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración local y dinamizadora de Nova Burocracia, este nuevo espacio de comunidad donde conectamos personas y fomentamos la colaboración en el ecosistema público, reflexionando sobre la importancia de la innovación, la participación y la transformación en el sector público. Hoy ponemos rumbo a una ciudad que es en sí misma un laboratorio a cielo abierto, Barcelona. Y no es una visita casual. Como muchos ya sabréis, este otoño Barcelona será la anfitriona del gran encuentro de la comunidad innovadora, el Congreso de Innovación Pública Novagop 2025. Por eso queremos sumergirnos en su ADN. Hablaremos de supermanzanas, de movilidad sostenible, de energía ciudadana y cómo se pasa del titular a la acera. Para ello, contamos con una persona que está en la sala de máquinas de esa transformación, Michael Donaldson, director de Bit Habitat, la fundación del Ayuntamiento de Barcelona para la innovación humana. Bit Habitat es, en esencia, el gran laboratorio de la ciudad, un lugar donde se prototipan las soluciones para una Barcelona más saludable, sostenible y equitativa. Michael, es un verdadero placer tenerte en Nueva Burocracia, la antesala perfecta de lo que viviremos en octubre. Bienvenido. Muchas gracias, Pilar. Es un placer conocerte, una alegría tenerte aquí. Para empezar, cuéntanos un poco más de ti. Has estado en la primera línea impulsando la transformación de la ciudad. Actualmente diriges Vitavitat, el motor de la innovación urbana de Barcelona, una fundación con una visión muy clara: responder a los retos sociales, económicos y tecnológicos, así como ambientales de la ciudad. Esto suena increíblemente complejo. ¿Cómo se logra ese equilibrio en la práctica? Sí, suena complejo y es complejo porque los retos, los problemas que afrontamos las ciudades en este inicio del siglo XXI realmente lo son. Se nos ha complicado la existencia. Hay una serie de factores, una serie de dinámicas en el contexto. Nosotros, como ayuntamiento, teniendo en cuenta que servimos a los ciudadanos y, por tanto, queremos mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y de los ciudadanos, es muy importante que leamos el contexto y, como comentabas, pues se ha complicado y hay toda una serie de problemas más propios de este siglo XXI que no son los del siglo XX. Y estamos hablando de la emergencia climática, hablamos de la movilidad, hablamos de la inclusión o la exclusión digital, de las desigualdades sociales, en fin, cualquiera que esté al frente de un ayuntamiento sabe perfectamente, porque el ciudadano se encarga de recordarle cada día los problemas que afrontamos, ¿no? Y en cambio, ciertamente, tenemos estructuras, una cultura organizativa y una serie de recursos, el procedimiento administrativo, nuestra normativa, el acervo normativo que regula nuestra acción, que es más propia del siglo XIX. Entonces, hay una cierta crisis, digamos, de organizativa. ¿La innovación es la respuesta? Pues no lo sé, pero seguramente sí que es una de las respuestas, ¿no? Porque la innovación pública, aquella que busca impacto, que busca transformación, pretende en conocimiento toda la tecnología, toda la experiencia que existe en el ecosistema, en los centros de investigación, en las empresas, en las universidades, pretende apalancarlo para resolver los grandes problemas y los grandes retos que tenemos las ciudades. Es decir, cómo utilizamos la fuerza de la innovación para resolver los problemas públicos. Mucha gente habla del modelo Barcelona como un referente internacional. Más allá de los tópicos, ¿cuál dirías que es el secreto de la ciudad? Pues yo diría, y en línea con lo que justo acabamos de comentar en la cuestión anterior, sería la riqueza del ecosistema. Esta densidad que hay de conocimiento, de innovación, de experiencia y experimentos, de testeos que emergen de las empresas, de las startups, de la administración pública también, de las universidades, centros de investigación, etcétera, etcétera. Lo que le llamamos el ecosistema de innovación, ¿no? Lo que también de manera más clásica se conocía como la cuádruple hélice, ¿no? Y por tanto, el pegamento, el cómo juntamos estos dos mundos, es la colaboración público-privada comunitaria, el extraer, el rapiñar casi, si me permites, el conocimiento
que existe en ese ecosistema y volcarlo en pro del interés público, yo creo que es la fórmula. Si tuviéramos, digamos, que concretarlo en una palabra, yo hablaría de colaboración y todo lo que ello implica, ¿no? De cómo la generosidad por parte del ayuntamiento que pone las condiciones, los recursos, el escenario, ¿no? El telón, para que se pueda desarrollar toda esa dinámica de innovación, insisto, en pro de lo público, ¿no? La colaboración viene del latín, ¿no? Y es labore, viene de labore y de del trabajo colectivo, ¿no? Y creo que es muy buen muy buen concepto para explicar qué significa tener objetivos comunes y cómo se trabaja, más allá de que cada uno tiene sus roles, responsabilidades, trayectorias, responsabilidades, etcétera. Como decía, más allá de la tecnología, ¿cómo garantizamos que esa innovación también sea humana, sea socialmente justa? Sí, yo creo que es muy importante. Es obvio, pero también es importante. Y esto quiere decir que tenemos que recordárnoslo, ¿no? Porque frecuentemente, y lo comentábamos al principio cuando hablamos de los procedimientos de administración, estamos volcados en cumplir con el procedimiento y la cantidad de informes, justificaciones, expedientes, etcétera, etcétera, que por otro lado hay que cumplir porque es la base de la equidad, de la igualdad de trato, de la trazabilidad, de la transparencia, de la unificación, de la excelencia incluso, me atrevería a decir, ¿no? Pero hay veces que es fácil caer en la tentación de olvidar que trabajamos para el que está fuera y no tiene por qué entender eh, todo este universo del que nos hemos dotado, ¿no? Por tanto, es muy importante tener la mirada puesta desde el principio en la ciudadanía. Y esto significa partir, la gestión del cambio y la gestión de la innovación tiene que partir de un problema, tiene que partir de una necesidad, tiene que partir de algo que está pasando que no queremos que pase o queremos que pase de otra manera, ¿no? Y cuando hablamos de emergencia climática, no tenemos que hablar tanto de emergencia climática, sino tenemos que hablar del calor que está pasando, especialmente la población vulnerable, porque no tiene refugios climáticos, no tiene sombras o no tiene sitios donde mitigar estos periodos estivales que sufrimos en Barcelona y que gran parte del mundo actualmente está sufriendo debido al cambio climático, ¿no? Por tanto, siempre desde el principio, la innovación no es tanto la consecución del producto o del prototipo, sino sobre todo la definición plural, y aquí es donde tenemos que incorporar la visión y el conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Nosotros siempre comentamos que más que hablar de una Smart City, tenemos que hablar de Smart Citizens, porque quizás nuestros ciudadanos no son expertos en movilidad, no son expertos en infraestructura o no son expertos en inteligencia artificial, pero sí que son expertos de la ciudad, porque viven, porque se trasladan, porque tienen sus sueños, sus problemas, sus esperanzas, sus temores, y por tanto es importante conocer bien cuáles son los problemas que queremos solucionar a través de la innovación. Desde luego, ¿qué mecanismos utilizáis para asegurar que esa transición ecológica y digital sea justa y no genere esas brechas sociales o nuevas brechas sociales? Sí, ¿Nos puedes comentar? sí, nosotros tenemos una metodología de innovación enfocada al impacto y a la transformación. Es decir, no se trata de innovar por innovar, no se trata de innovar porque hay una subvención, no se trata de innovar porque lo haga el ayuntamiento de al lado, sino que buscamos transformar una realidad. Normalmente esta realidad que queremos transformar se expresa en forma de problema, que es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Y esto quiere decir pues, que hay desigualdades reales, que hay gente que sufre más o que sufre menos, que los cambios conllevan en un primer momento pues unos ganadores y unos perdedores. Creo que la administración pública, en la medida que proveemos servicios públicos, en la medida de que garantizamos de que las personas que no tienen nada, su patrimonio sea lo público, debemos de innovar para que haya una excelencia en la provisión de servicios públicos. Y como comentábamos anteriormente, actualmente, teniendo en cuenta que el panorama nos ha cambiado tanto, que las desigualdades son diferentes a las que teníamos antes, para proveer servicios públicos y proveer bienes tenemos que innovar. Pero desde el principio, insisto, hay que tener en cuenta cuál es la realidad de la ciudadanía. Del laboratorio a la calle.
Queremos conocer esos proyectos con impacto, ver cómo se materializa esa visión. Cuéntanos esa historia, ese proyecto que te enorgullece, especialmente uno que demuestre que se puede ser puntero en tecnología, pero también a la vez profundamente humano. Pues mira, me viene a la cabeza uno que recientemente hemos finalizado y que desde el punto de vista de la innovación tecnológica ha sido un fracaso, pero desde el punto de vista de la innovación social ha sido un éxito. Nosotros lanzamos un reto urbano para la adaptación y la mitigación de los efectos del calor, del cambio climático, donde los veranos cada vez se alargan más y más y van más allá de la estación meteorológica de los 3 meses y pedimos al ecosistema, porque es la manera en que trabajamos el reto urbano, hicimos un llamamiento a soluciones tecnológicas para generar sombra de manera efímera, es decir, estructuras efímeras que se puedan montar y desmontar en los meses de calor y que se puedan retirar para dejar pasar los rayos del sol, estructuras importantes en cuanto a tamaño, 400, 500 metros cuadrados, por tanto que crean un espacio donde había un no espacio y estructuras que se puedan instalar en aquellos lugares donde no se puede instalar el verde, donde no se pueden instalar los árboles. Digamos que el método prioritario para luchar contra los efectos del cambio climático es la renaturalización de la ciudad y, por tanto, plantar verde y plantar árboles, pero hay lugares donde hay un parking, donde hay un túnel, unas rondas, donde es imposible plantar raíces. Y, por tanto, hicimos este llamamiento en forma de innovación tecnológica porque es un producto que no está en el mercado. Lanzamos el reto urbano, como comentaba, se presentaron diferentes empresas, ganaron 3 prototipos y uno de ellos, consistente en una estructura modular de diferentes colores a través de telas y de bancos en el suelo, estaba pensado para instalarse en mayo y retirarse en octubre. Pero el uso que se hizo de esa estructura fue tal, también es verdad que ayudaba el hecho de que estuviera frente a un colegio, el uso social, no tanto por el que estaba pensado para reducir el efecto de calor, el uso ha sido tal, el pasar de ese no lugar a un espacio donde las familias, después de recoger a los niños, no se iban corriendo, sino que se han quedado ahí y continúa la socialización, ha representado, como comentaba, un fracaso en términos de innovación urbana, porque la idea era retirarlo a partir de octubre y, en cambio, a petición del colegio, se ha dejado instalado durante todo el año. También es verdad que va a requerir, sobre todo en los meses más duros de invierno, lluvias, contrastes de temperatura, estar de manera más proactiva encima del mantenimiento, porque están pensados para estar 3, 4, 5 meses y no estar todo el año, y menos en esos meses que es verdad que tenemos inviernos muy cálidos o suaves en la costa mediterránea, no deja de ser material que se expone a la intemperie, pero insisto que habrá sido un éxito de innovación social y un éxito de eso que comentábamos antes, ¿no? De cómo ponemos realmente al ciudadano en el centro y también de capacidad de adaptación, capacidad de cambio que en estos tiempos de incerteza pues son necesarios. Desde luego que es un gran ejemplo el que nos aportas. En este caso, un ejemplo de innovación que realmente ha pisado la acera y se ha quedado. Para la sostenibilidad a menudo requiere también cambio de hábitos en la propia ciudadanía. ¿Cómo trabajáis desde Bit Habitat no solo para implementar tecnología, sino para acompañar a la gente en esa transición cultural hacia prácticas más sostenibles? Sí, pues efectivamente, porque es verdad que nosotros trabajamos en la administración pública, tenemos que ser autocríticos con nuestras organizaciones en pro de la mejora y sabemos que nos cuesta innovar, sabemos que nos cuesta cambiar, pero también es verdad que a la ciudadanía también le cuesta cambiar. Al fin y al cabo, los servidores públicos son ciudadanos, por tanto, esto no tiene que llevar a ningún tipo de sorpresa. Pero ciertamente ante un proceso de cambio yo creo que todo aquello que sea acompañar al cambio es tan importante como la tecnología o como el producto que deseas que sea usado, ¿no? Entonces, entender cuáles son las resistencias, cuáles son las reticencias, el por qué de entrada es un no, tiene que ser un instrumento, un elemento clave en cualquier proceso de cambio. Nosotros, de una manera muy, muy concreta, trabajamos a través de Living Labs, donde ponemos el centro en la experiencia de usuario, donde incluso testamos como si fueran cobayas
con los ciudadanos, contrastamos algunos procesos de innovación, sobre todo los que tienen que ver con servicios públicos directos, no tanto elementos urbanos, sino elementos relacionados con la prestación de servicios, para ver si aquellas hipótesis o aquella tecnología que nos han vendido realmente es un salto cualitativo, detectar dónde pueden estar las necesidades del acompañamiento, esas resistencias al cambio, para que al final sea un beneficio para todo el mundo, para la administración, porque provee de una manera mucho más ágil, más eficaz, a través de automatización, menos carga burocrática, menos valor añadido en el trabajo por parte de los funcionarios, y la ciudadanía, porque les facilitamos la vida, que al fin y al cabo, insisto, es nuestro trabajo, mejorar la calidad de vida, y eso pasa para evitarle colas, evitarles dolores de cabeza, evitarles incomprensión en nuestra documentación o en nuestra tramitación. Y toda esta parte, por tanto, del acompañamiento y todos los instrumentos que ayuden son importantísimos de cara a la gestión del cambio y la gestión de la innovación. Vamos a poner ahora la mirada en el futuro. Barcelona se va a convertir en el epicentro de la innovación pública el próximo mes de octubre, el día 27 y 28 de octubre. Vamos a tener la oportunidad de celebrar el Congreso Novagov 2025 en esta maravillosa ciudad que va a ser anfitriona. Queremos conocer qué valor tienen para ti estos espacios donde nos reuniremos cientos de profesionales de toda España, de Latinoamérica, para tejer comunidad y compartir soluciones. Pues yo creo que ya lo has comentado tú. En la pregunta está la respuesta. Efectivamente, tejer alianzas, reforzar, conocer, crear nuevas alianzas, porque estamos hablando de un congreso no solo en nivel cualitativo de referencia, sino a nivel cuantitativo, más de 1.000 personas que esperamos, por lo tanto es posible que nos conozcamos todos. Y después también, como bien apuntabas, compartir soluciones, ¿no? Yo soy de aquellos que piensa que todo aquello que no es plagio es tradición. Por tanto, cuando innovamos, lo primero que hay que hacer es copiar al de al lado que lo está haciendo bien. Evidentemente, adaptarlo, incorporando, mejorando, pero no pretender inventar la rueda cada día, ¿no? Por tanto, todo lo que sean espacios de intercambio de conocimiento, de experiencias, espacios donde gracias a la confianza y a la complicidad también podamos compartir pequeños fracasos o grandes fracasos para aprender, insisto, en entornos de confianza, creo que tiene mucho valor, ¿no? Y el hecho de que Novagov se defina como comunidad ya es toda una declaración de principios que va muy en la línea de lo que comentábamos anteriormente. Ahora vamos a pasar a unas preguntas y a respuestas rápidas. Queremos que compartas con nosotros una serie de respuestas para poder compartir, para poder conseguir inspirar a todos aquellos servidoras y servidores públicos que nos escuchan. Atención, una ciudad que te inspira. Hombre, supongo que estaría obligado a decir Valencia, y además es gran parte de verdad, donde tengo buenos compañeros, y no sé si son llamadas semanales, pero prácticamente mensuales, que tengo con los colegas de innovación, y desde luego que lo es. Pero también creo que cualquier ciudad de la red Impulso, de la cual formamos parte desde su inicio, ¿no? Tuvimos la suerte de presidir y ahora está en el Consejo Rector, es una ciudad que nos inspira, porque hay una voluntad real de formar parte de esta red, tienes que presentar una memoria, y después porque demuestra que la innovación no es un tema de tamaño, sino que es un tema de estrategia, de compromiso, de mirada, de ambición, y por tanto cualquiera de las ciudades o pueblos de impulso es una inspiración, una fuente de inspiración constante para nosotros. Una tecnología con alma pública. La tecnología, bueno, también en esta línea de comparativa de otras ciudades, a mí me gusta y nos inspiró mucho en su momento, especialmente en los meses más duros de la pandemia y los efectos que conllevó la exclusión digital, la política de Londres en pro de la inclusión digital, donde Internet, datos y hardware, ordenadores, tablet, era la última de las preocupaciones, y donde se ponía mucho el peso en el acompañamiento a esas personas, en para qué necesitaban esa tecnología, no tener el último ordenador más potente con la fibra más alta, sino el para qué. Y en gran parte una mirada en Internet como puerta de acceso al resto de derechos, ¿no? Y nos inspiró mucho para nuestros proyectos de inclusión digital, los agentes TIC, el proyecto Conectem,
que aún desarrollamos. Una política urbana que te gustaría testear. Pues me gustaría, que hemos hecho algunos pinitos, pero me gustaría hacerlo de una manera más intensa e intensiva, la aplicación de inteligencia artificial en servicios sociales, una mirada proactiva, personalizada, de cómo a partir de los datos que tenemos, que podemos recabar, también es otro capítulo, ¿no? Que recabamos de la ciudadanía, cómo de manera proactiva, masiva, personalizada, podemos ofrecer diferentes servicios. Uno, por lo que significa de proactividad, de lanzar un mensaje a la ciudadanía de que estamos ahí y de que queremos poner las cosas fáciles. Y dos, por el impacto real que tiene en el estado del bienestar la provisión de servicios, la provisión de derechos para la ciudadanía, especialmente para la más vulnerable. Error que se convirtió en un aprendizaje. Un error, pues a veces, digamos, el entusiasmo puede ser no buen compañero de viaje, ¿no? Creo que es importante leer la habitación, entender si es el momento o no es el momento, por muy bueno o muy buena idea que uno cree que tiene en la cabeza, y saber entender los códigos, el momento, las necesidades de tus compañeros de viaje. Yo creo que hay veces que las prisas y el excesivo entusiasmo puede ser contraproducente. Un consejo para quienes quieren innovar desde su puesto de trabajo, ya sea un pequeño ayuntamiento o una gran institución pública. Pues yo diría perspectiva, saber que las cosas no las vas a cambiar del día a la mañana, que puedes tener quick wins, pero si realmente hablamos de innovación y transformación pública que se tiene que consolidar, necesitas perspectiva, necesitas perseverancia. La innovación no sale de un laboratorio, la innovación tienes que aterrizarla en un proyecto, en un contexto, a través de un procedimiento o varios procedimientos, los que están reglados. Por tanto, hay que perseverar, no puedes dejarlo. Y después unas ciertas dosis de paciencia, porque vas a necesitar, digamos, mucha pedagogía, vas a necesitar explicar a tus compañeros de viaje el por qué hacer una cosa diferente a la que se ha estado haciendo hasta el día de hoy. Un libro para disfrutar. Bueno, supongo que tendría que decir el último libro de Ramió, Gobernanza sólida, gobernanza robusta, pero tengo en mente ya de cara a verano el libro de Juan Tallón, además un autor gallego, tengo raíces gallegas, obra maestra que relata la desaparición, no hago ningún spoiler porque son las dos primeras páginas, o al menos la contraportada del libro, relata la desaparición de una escultura de tamaño, digamos, importante, y cuál es el devenir de la investigación alrededor de esa desaparición. Muy interesante. Y por último, queremos que dejes un mensaje para todas aquellas personas, todos aquellos servidoras y servidores públicos que están pensando venir a Novagov, al Congreso Novagov 2025 en Barcelona. ¿Qué les dirías para animarse? Yo creo que el Congreso de Novagov se vende solo, y seguramente a Barcelona ya habrán venido muchas veces. Por tanto, espero que el hecho de poder compartir nuevas experiencias, el hecho de poder también hacer un poco de terapia de grupo, ¿no? Creo que puede ser un buen incentivo para coger un poco de mirada, coger un poco de aire y volver con fuerzas renovadas a nuestros puestos de trabajo. Desde luego que sí, el Congreso Novagov es un auténtico congreso vitamina. Para cerrar, queremos que saques la bola de cristal. Si cerramos los ojos e imaginamos la Barcelona del año 2030, ¿qué postal te gustaría ver en términos de innovación y de sostenibilidad? ¿Ves una ciudad con más verde? ¿Con menos coches? ¿Con energía 100% renovable? Cuéntanos. Te tengo que decir que me da un poco de miedo este tipo de preguntas, porque me acuerdo que justo antes de la COVID era una pregunta recurrente y uno dibujaba un panorama que ciertamente al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses no tenía nada que ver, por no hablar de la inflación, de la guerra de Irak y los diferentes acontecimientos que hemos ido sufriendo, como el apagón. Pero lo que sí que es cierto es que
Barcelona tiene una apuesta muy clara a través del Plan Clima por la descarbonización, que además sitúa en el 2030 la necesidad de ser una ciudad climáticamente neutra y que, por tanto, gran parte de los elementos que has apuntado, la renaturalización de la ciudad, las energías limpias, la descarbonización en la construcción, en la movilidad, en la rehabilitación, debería de ser los elementos que acaben de dibujar esa ciudad en el 2030. Desde luego que es un futuro por el que vale la pena trabajar. ¿Cuál crees que es el mayor riesgo para ese futuro? ¿La resistencia al cambio, la falta de financiación a largo plazo, la tentación de hacer una sostenibilidad solo de fachada? Supongo que sería un conjunto de todos estos elementos o la suma de estos elementos, ¿no? Pero es cierto que los ayuntamientos, las administraciones públicas tenemos una cierta aversión al cambio y, y el riesgo lo creemos solo en los artículos académicos. Eh, pero, claro, la situación, lo contamos al principio de todo, ¿no? La situación ha cambiado de una manera tan radical. Aquellas estructuras que dábamos por sólidas, por consolidadas, por permanentes, se están desmoronando y, por tanto, o empezamos a gestionar el cambio, empezamos a incorporar grandes dosis de adaptación, de resiliencia, incorporamos innovación, incorporamos conocimiento, pues difícilmente podremos dar salida a estos nuevos retos. Muchísimas gracias, Michael, por compartir con nosotros tu visión de Barcelona, una Barcelona que no solo innova, sino que cuida, escucha y construye futuro. Ha sido un placer tenerte aquí en Nova Burocracia. Muchas gracias, Pilar. Y a quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto en el Congreso Novagov 2025 este año en Barcelona, porque las ciudades no solo son escenarios del cambio, sino que también son auténticos laboratorios vivos donde poder imaginar y construir lo público de otra manera. Recordad que podéis encontrar todos los episodios de Nova Burocracia en Spotify y YouTube. Os animamos a seguir la conversación en redes sociales, en las redes sociales de Novagov, a imaginar y materializar nuevos proyectos y sobre todo a escuchar más y mejor dentro y fuera de nuestras organizaciones. Esto ha sido Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov. La tecnología es el cómo, el ser humano el por qué.